Bien. La clase pasada llegamos justito a este tema para empezar hoy con lo que serían los bloques e iteradores. Así que arrancamos por este tema. Estoy pensando, me acabo de acordar que hay una alumna que me mandó un correo y que le estoy debiendo la respuesta para empezar la materia. Bueno, comenzamos. Bien, yo creo que somos bastantes. Bueno, bloques e iteradores. ¿Qué será esto, no? Bueno, ya lo estuvimos mirando al principio de la introducción y estuvimos usando bloques. Tal vez con lo que ya conocen de Smalltalk van teniendo una idea de qué se trata. Lo cierto es que esto de los bloques es una forma de atrapar código, ¿no? Que lo vemos o lo solemos ver, como dice acá el texto, encerrado entre llaves, o las palabras claves do y end. Todo el texto que está en el medio, que es código, queda encerrado en eso que sería un bloque. Son iguales, uno usa generalmente las llaves cuando el bloque entra en una línea, y cuando tenemos que escribir más de una línea tratamos de usar do end. Esto ya tiene que ver con el estándar de codificación, que es algo que siempre tratamos de que ustedes traten de leerlo y de ir adentrándose para que cuando lean código ajeno lo sientan propio. El otro día tuvieron práctica, el jueves pasado, hoy estamos a martes, el jueves entiendo que fue la primera explicación de práctica. Les mostraron una práctica que tiene bastantes ejercicios y les comentamos, porque yo no estaba presente, pero sé que Nahuel con los ayudantes le han presentado esta idea de entregarles un test para que ustedes puedan verificar la resolución de aquellos ejercicios que así lo ameriten, ¿no? ¿Tuvieron todos presentes? ¿Saben de qué estoy hablando? Bien. Les mostró Nahuel cómo correr los test y todo, porque la intención de eso es... Hola, hola. ¿Alguien habló? Javier, ¿se le activó el micrófono o habló? No sé. Ah, ¿querés decir algo, Javier? Ah, bueno, les vuelvo a preguntar si en realidad entendieron la idea de cómo sería el tema del template. Yo hubiera querido hoy terminarlo. Bien. Sí, los tengo que terminar porque los primeros test los escribí yo y ahora quedan 3 nomás para mostrarles, pero un poquitito les puedo mostrar. A ver, me voy para acá, me vengo para acá, ahí estoy. Ahí les puse la práctica, ¿no? La práctica esta, ustedes la tienen en PDF, pero también la tienen en GitHub. Acá están todos los ejercicios, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue proveerles a ustedes, esperen que los quiero seguir viendo, estoy. Les proveemos de documentos, TTPS, y yo acá tengo este repositorio que es el que ustedes tendrían, ¿no? Con los tests. Los tests estarían todos implementados. Entonces, a partir del ejercicio 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y unos más, creo que son del 19 al último, todos ameritan test. Lo cierto es que el código yo lo implementé de la resolución de estos ejercicios, o sea, están adentro de SRC, y la intención es que ustedes tengan acá herramientas para poder correr estos tests. Entonces, si uno pone acá test, ahí se corren todos los tests. Acá corrió 48 tests en total, de los cuales de los 48 tests corrió 203 aserciones, es decir, son afirmaciones que uno hace, y uno con esto puede verificar, ¿no? En algo que dejamos acá en coverage, la cobertura de los tests también. ¿Qué es la cobertura de los tests? Sería coverage
sería esto que les voy a mostrar. Le voy a dar una ventana aparte, pero que se los puedo traer acá. Ahí lo que están viendo son la cobertura de cada uno de los fuentes que ustedes escriban. Los test muestran que si pasa por las líneas de cada uno de los ejercicios que ustedes desarrollan o les quedan líneas sin testear, ¿sí? Entonces lo que están viendo en verde es por dónde pasó el código para poder ejecutar los tests. En general, cuando uno ve como acá tenemos 100% de cobertura, significa que estamos probando todas las líneas de nuestro código, lo cual garantiza que estamos testeando bien y que las implementaciones fueron totalmente probadas, ¿sí? Obviamente que por ahí los tests no son de lo mejor que hay, pero bueno, esto es un mecanismo de verificar que los tests pasan y que además no me quedó ninguna línea por testear, ¿sí? Y otra cosa que le agregamos al repositorio para que ustedes puedan probar es la posibilidad de hacer linting. Entonces se fijan, acá yo en el README de este proyecto yo esto lo dejé privado, o sea ustedes todavía no lo van a poder ver. La idea es explicarles acá cómo ustedes pueden trabajar o corriendo los tests o incluso probando la implementación de algunos de los ejercicios, ¿no? A ver. GitHub, TPS prácticas. A ver, si vamos a la práctica 1 y vemos uno de los ejercicios que acá tenemos la implementación, vamos a ver el primero, ¿no? El primero es el 05 reemplazar. A ver, reemplazar, el 5 dice: escribir una función llamada reemplazar que da un string que recibe como parámetro bus que reemplace en cualquier ocurrencia de las llaves. Bueno, ¿cómo lo pruebo esto? Si quiero probarlo, no con test, si bien los test prueban, ustedes pueden probarlo en la consola. Entonces, si ustedes arrancan la consola de esta forma, a ver si esto quedó funcionando o no. Uno puede poner acá reemplazar y probar directamente el código como está mencionado acá. A ver si anda. Y vemos que hizo el reemplazo como lo solicita la práctica abajo. Es lo que prueba además, ¿sí? Abajo tenemos otra función que se llama escribir una función que exprese las palabras que sí. Y acá. Y acá. ¿Sí? ¿Es el mejor? Bien. Escribí una función que exprese en palabras la hora como bla bla bla. Tiempo en palabras sería la función. Entonces, tiempo en palabras, y acá podemos probar lo que nos dicen acá, a ver si funciona. Y bueno, la idea lo pueden probar en la consola o correr el test pertinente, que es todo lo que está explicado acá. Pero además otra de las cosas que se hace, ¿sí?, es un linter. Entonces, si corren Rake Robocop, lo que va a hacer es verificar que la sintaxis de lo que están escribiendo satisface lo que estamos ¿cómo se llama?, pidiendo que cumplan con el estándar de codificación. O sea que si ustedes, además de hacer las prácticas, las hacen bajo el template que les vamos a dar, van a estar aplicando un montón de buenas prácticas, como por ejemplo testear el código, lintearlo, es decir, respetar el estándar de codificación, y además, ¿cómo se llama?, tendría una consola preparadita como para poder ir testeando lo que van escribiendo, ¿sí? Bueno, nada, esto es lo mismo que les dijo Nahuel seguramente. Fue una iniciativa de la cátedra para que ustedes puedan adentrarse con otra perspectiva, ¿no?, en los test. Así que bueno, ojalá que lo puedan aprovechar y que nos ayuden a ver si es una buena forma, ¿no?, de que ustedes se vayan metiendo en este tema, ¿sí? Bien. Bueno, volvimos al tema, sigo con eso porque no sé por qué me fui por ese tema. Bueno,
Entonces los bloques, hemos hecho un bloque es código cuando entra una sola línea. Porque hablé del linter y del estándar de codificación y me fui para ese tema. Entonces, si entra una sola línea usan llaves, si tienen más de una línea usan bloques con do-end. Y los bloques van a poder verse como métodos anónimos, o lambdas, o funciones que uno guarda o encapsula de alguna forma como código que lo puede transportar, a diferencia de codificar un método, digamos. Esto es algo que uno puede pasarlo como parámetro o guardarlo en una variable. Entonces pueden recibir parámetros que se explicitan entre barras verticales, es decir, que vamos a poder escribir bloques que reciban argumentos. El código de un bloque no se ejecuta cuando se define, sino que se almacena para ser ejecutado más adelante. Como les decía, uno define un bloque para que sea invocado en un momento diferente al de la implementación. Parecido a lo que pasa con los métodos, uno crea un método y después lo invoca. Lo que pasa es que el bloque va a ser algo un poco más portable. En Ruby los bloques solo podrán usarse después de la invocación de algún método. Entonces vamos a ver que si el método recibe parámetros, entonces uno puede, además de los argumentos formales, los que uno define, va a poder enviar un bloque al final de cualquier método. Es decir, todo método va a tener la posibilidad de recibir un bloque al final, siempre, siempre, siempre. Podría verse incluso como un parámetro extra que es pasado al método, ¿sí? O sea que todo método en Ruby puede recibir un bloque. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer la suma de los cuadrados de los números en una regla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como vemos acá, tengo una variable sum que está inicializada en 0 afuera. Y lo que hago acá es, en un arreglo cualquiera, hago un each que me permite iterar por sobre todos los elementos y ahí le mandamos un bloque. Ese bloque tiene más de una línea, por eso usamos la sintaxis do-end y lo que estamos haciendo es definir el argumento value va a ir tomando los valores del arreglo, el 1, el 2, el 3 y el 4, y square es una variable auxiliar en la cual yo calculo el cuadrado de value, es decir, calculo value por value, y sobre sum voy acumulando los square de cada value. ¿Se entiende? Este código al fin y al cabo lo que va a terminar haciendo es imprimiendo la sumatoria, porque usa un puts que imprime ese valor, el contenido de la variable. Vamos a probar, a ver cómo funciona. Al revés. Y pegamos y probamos. Ahí vemos que nos da 30. Sería 1 más 4 más 9 más 16. 1 más 4 más 9 más 16. Que nos da el 30, ¿sí? El bloque se invoca para cada elemento en el arreglo. El elemento del arreglo es pasado al bloque en la variable value. La variable sum declarada fuera del bloque es actualizada dentro del bloque. Vemos que hay una mezcolanza de cosas. Vemos una variable sum definida fuera, una variable square definida dentro y value, que argumentos del bloque. ¿Ven todo eso que les digo? Son una ensalada de frutas. Bien. Los bloques. Regla importante. Si existe una variable en el bloque con el mismo nombre que una variable dentro del alcance, pero creada fuera del bloque, ambas serán la misma variable. En el ejemplo hay solo una variable sum. Vamos para arriba. Vemos que esta variable sum es una variable definida fuera del bloque que está dentro del alcance del bloque, porque al definirse el bloque después, esta variable la podemos usar acá dentro y esta variable sum usada acá es distinta de esta. Pero con Square no pasó eso. A ver, todas estas cosas que nosotros las inferimos, parecen naturales, son decisiones que el compilador, el intérprete en este caso, tiene que tomar. Por lo tanto, Square es una variable automática del bloque, si queremos, pero que es casi un hecho, digamos, como intuitivo, como les decía. Porque podría haber una variable square que no estamos viendo en este pequeño extracto de código. Como vemos que sucede con sum de afuera y sum de adentro del bloque es la misma variable. Pero square aparentemente, como apareció por primera y única vez dentro del bloque, parece ser local o automática del bloque. Ahora vamos a ver un problemita que se va a ver acá. Entonces, vamos a ver que eso lo vamos a poder cambiar, es decir, que variables dentro del bloque sean justamente explícitamente automáticas
automáticas del bloque, es decir, locales al bloque y no variables que se compartan con el alcance externo. Porque si una variable aparece solo en el bloque, entonces será, bueno, lo que recién decía, local 1. Zoom podría haber definido mucho antes, igual se considera parte del contexto. Claro, sí, mientras esté el alcance o el contexto sería que el tiempo de vida de esa variable esté dentro de ese rango, que lo puedas usar, que haya sido definida antes dentro del alcance, digamos. Ahora, acá vemos un caso que puede ser inesperado. De repente, tenemos un código que define una variable square, igual que Zoom, pero hay mucho código en el medio, por eso ponemos comentario con numeral diciendo lots of code, diciendo, bueno, ahí pasó mucho y no lo vimos. Y de repente vemos que ese square, que era un shape new, es decir, era un objeto de tipo shape, y por eso se llama square, y le estamos diciendo que queremos un shape new con 4 lados. Bueno, esa variable square de repente es enmascarada o es, digamos, pisada con el valor de value por value. Es decir, que cuando salgo de este bloque, square va a tener el valor de 16, que es el último de los valores que tuvo acá. Por lo tanto, cuando yo le diga, después de hacer un put zoom, paso un cacho más de código, ¿no? Y hago un square draw, o sea, le pido al cuadrado que se dibuje, el 4, el draw no lo va a entender. Ahora, si fuera un shape, sí. Bueno, ahí tuvo un efecto lateral. Este tipo de situaciones, que son bastante complejas de debuguear, son las que tengo que tratar de evitar sabiendo este comportamiento que tienen los bloques, ¿no? Y cosas que suceden siempre con el alcance y con las variables. Uno tiene que tener cuidado de qué nombre le da a cada variable para que no se pisen entre sí, como está pasando en este ejemplo que estoy mostrando. ¿Se ve el problema de este ejemplo? Bueno, más casos. Ahora, no sucede lo mismo con los argumentos al bloque. Si nosotros acá tenemos un value definido afuera, que dice SomeShape, y adentro tengo un bloque que tiene dos valores, 1 y 2, y ese values que está entre los pipes, las barritas esas verticales, es una variable local al bloque y no altera la variable de afuera. O sea, no es lo mismo que pasaba con el square, que está usado como una variable así librada al azar. Esto es como una variable global al fin y al cabo. Entonces, si yo acá pruebo esto, vemos que acá, vamos a copiar esto así, más fácil, y probamos acá. Value sigue teniendo SomeShape, que es lo que tenía antes de entrar al bloque. Abajo dice, podemos solucionar el problema de square, es decir, podemos hacer que square no sea pisado dentro del bloque usando un punto y coma después del valor. Con values, o sea, si yo separo con coma acá los values, son argumentos del bloque. Pero con punto y coma puedo definir variables que sean locales al bloque y no pisen ninguna variable afuera. Es como que sucede lo mismo que con las funciones o métodos en otros lenguajes. Entonces, si yo pruebo este código, vamos a ver que ahora square va a tener SomeShape después del bloque. Y no el problema del boom que vimos hoy que explotaba. SomeShape, ¿sí? Bueno, hablemos un poquitito de magia. Sí, exactamente. Zoom es lo mismo, porque lo que pasa es que Zoom la estoy usando muy atada. Hay una ligadura muy alta con Zoom por cómo fue planteado el ejercicio, el uso de sumatoria, ¿ves? Es parte de mi solución. O sea, raro que entre estas dos líneas pase algo. Generalmente va como todo un bloque, ahí, todo pegado. Pero sí, este Zoom es lo mismo que Square, o sea, está dentro de la misma condición. Exactamente. Bueno, la magia de los bloques. Mencionamos que los bloques se utilizan de forma adyacente a la llamada a un método y que no se ejecutan en el momento en que aparecen en el código. Para lograr este comportamiento, dentro de un método cualquiera, podremos invocar el bloque. Pero si cualquier método puede recibir un bloque, entonces todos los métodos que estamos viendo ahora podrían haber usado la invocación a un bloque que podría haberse recibido como argumento o no, porque muchos de las funciones, los métodos que vinimos implementando, no hacían uso de los bloques en sí. Pero ahora tenemos una herramienta más, que es que además de los argumentos que recibe un método, puedo considerar de que me están mandando un bloque.
Bien, entonces los bloques se van a invocar como si fueran métodos dentro del método que recibe el bloque. Para invocar un bloque se va a utilizar una sentencia que es yield, yield. Cuesta escribirlo, cuesta decirlo, porque bueno, uno después se acostumbra, pero es yield, que terminaría siendo el método que me permite invocar ese bloque que estaría recibiendo como argumento. Al invocar yield, Ruby va a invocar el código del bloque. Cuando el bloque finaliza, lo que hace Ruby es devolver el código inmediatamente al finalizar el llamado de yield. Entonces vamos a ver un ejemplo para entender mejor. Tengo acá un def 3x que lo que estamos haciendo es haciendo yield 3 veces, ¿ven? Ahora, si yo acá mando 3x con que no recibe ningún argumento, pero le mando el bloque, ¿qué les parece que haría este método? Exactamente. ¿Sí? O sea que ese bloque que es imprimir hola se invoca 3 veces usando yield. ¿Bien? Ahora los bloques ya vimos que podían recibir parámetros. Entonces cuando utilizamos yield podemos enviarle un parámetro. El parámetro enviado se mapea con el definido en el bloque entre las barras verticales y un bloque puede retornar un valor y ser usado por el método que invoca el yield. Entonces vamos a ver cómo es eso. Fíjense que acá vamos a hacer muchísimo, Mailén, muchísimo. En ese ejemplo tan pavote, por no decir boludo, no tiene mucho sentido, pero ahora vas a ver un montón de casos en los que sí lo vas a entender. Lo que cuesta es acostumbrar la cabeza. Ese ejemplo es tan boludo que uno dice, pero esta porquería para qué sirve, no sirve para nada. Pero es cierto. Así mostrado, la verdad que no sirve para una mierda. Pero ahora vas a ver el potencial de esto. En principio, este es un ejemplo que a mí me gustó muchísimo el día que lo vi. Perdón, acá Inti dice, o sea que el parámetro del bloque se une con los parámetros del método. No, el parámetro que recibe el bloque lo recibe y lo usa dentro del bloque. Ahora, después vos lo que retorna el bloque lo puedes usar dentro del método que hace el yield. Y ahora vamos a ver cómo sería esto. Bueno, acá en este justo no estamos usando el valor de retorno. Pero acá estamos definiendo un método que calcula la sucesión de Fibonacci. No sé si recuerdan la sucesión de Fibonacci. Es una sucesión que calcula, va repitiendo siempre la suma de los dos valores anteriores. Entonces, empieza con 0, después viene el 1, entonces tenemos 1 más 0 me da 1, 1 más 1 me da 2, 2 más 1 me da 3, 3 más 2 me da 5. Entonces, la sucesión de Fibonacci, aquellos que no la conocen, ahí está la implementación, bastante cortita y simple, donde tenemos dos variables, y1 y 2, que son los últimos dos valores, se inicializan acá en 1 ambos, y después yo le estoy diciendo que calcule la sucesión de Fibonacci hasta un valor, en este caso le podría decir hasta el 1000, por ejemplo. Entonces va a calcular todos los valores en la sucesión de Fibonacci hasta 1000. Ahora mi duda es, ¿qué quiero hacer cada vez que recibo un valor? ¿No? Bueno, acá los quiero imprimir, pero podría hacer otras cosas. Podría ir agregándolos a algún lugar o, digamos, lo que quiero hacer yo con la sucesión de Fibonacci siempre es algo que depende de quien me quiera usar, porque no tiene sentido siempre imprimirla. Entonces ahora lo que estoy mostrando es que voy a hacer, bueno, tengo el método que define la sucesión de Fibonacci, abajo lo que estoy haciendo es invocándola hasta 1000, haciendo que, bueno, imprimiéndolos. Entonces, acá lo que puedo ver es que me imprime toda la sucesión de Fibonacci separada por espacios. Pero en vez de separarlas por espacios, la quiero separar por comas. Opa. O la quiero ir agregando un vector o un arreglo, entonces puedo definir un arreglo que sea igual a esto. Y después hacer algo así como... ¿Sí? ¿Se entiende? Que la lógica de qué hacer con los números que componen la sucesión de Fibonacci la inyecto con el bloque. ¿Sí? Entonces, fíjense que yield en realidad acá lo que es el bloque.
Entonces yo lo que voy haciendo es genero la sucesión de Fibonacci y con cada valor que genero lo que voy haciendo es con yield lo que hago es cada valor que genero en la sucesión de Fibonacci se lo voy pasando al bloque para que le haga lo que quiera. Claro, sí, sí, el print en realidad el print está imprimiendo acá un valor y le está concatenando con la coma, concatena lo que viene atrás, que en este caso es un espacio o el coma. Imprime en pantalla. El puts imprime también, pero con un barra N, sí. Bien, ¿se entiende? Y uno es F. No sé qué es F. ¿Qué es F? Ah, el F que ves acá en el bloque. Este que está acá. ¿Esa es tu pregunta? Claro, en realidad el yield recibe un argumento, que en este caso es I1, que se mapea a este F. Claro, exactamente, sí. ¿Ven el potencial de esto? A ver, aquellos que hayan cursado C, sería como pasar una función a la implementación de Fibonacci para hacer lo que yo quisiera hacer. Claro. Sí, también se podría llamar callback. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a modificar el arreglo para agregarle un método. De paso estamos viendo un poco de metaprogramación. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar array y si yo a un array le digo que use myFind, es decir, esto no va a funcionar. O sea, yo acá le estoy diciendo a un arreglo entre 200 elementos, o sea, esto que está acá, me devuelve hasta acá, me devuelve 200 valores. Ahora, si yo hago esto, ¿qué estaría diciendo eso? ¿Qué buscaría? A ver, ¿qué les parece? Los múltiplos de 5, muy bien. ¿Por qué? Porque x, ese chirimbolito 5, sería que sea que el resto de dividir por 5 me dé 0, es decir, que sea divisible por 5. Es decir, lo mismo que los múltiplos de 5. Por lo tanto, lo que estamos queriendo es que me devuelva de los 200 valores que dije hoy, aquellos que son múltiplos de 5. ¿Sí? O sea, el primero que cumpla con esto, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo implementamos el myFind. El myFind lo que dice es, bueno, esto es un arreglo. Entonces yo acá puedo decir desde i que vaya desde 0 hasta size menos 1. Recuerden que esto es un rango, ¿sí? Sería como un rango, pero abierto, es decir, que no, esté que no llegue hasta el tamaño del arreglo, va desde 0 hasta size menos 1. Size es un método, no es una variable. Entonces, estén buscando un método acá, porque soy un array, self soy yo, entonces cuando dice size, busca entre los métodos de array, encuentra size y está iterando entre 0 y el tamaño menos 1. ¿Qué hace? A value lo pone igual a self de i, es decir, que fíjense que estamos viendo un montón de cosas raras. Self, como soy un arreglo, soy yo, y me puedo indexar como un arreglo, o sea, la variable soy yo, self. Self de corchete i accede a la posición iésima de ese arreglo, la asigno en value, y si retorna value si cumple la condición yield de value. Entonces acá estamos viendo que el yield de value está esperando que retorne un booleano, que si es true o false va a hacer que ese retorne un valor o no. Si sale del for va a retornar nil. Entonces vamos a abrir el arreglo y le agregamos la condición. Control D, Control C, Control D. No, copié el equivocado. Ahí voy. Bien. Ahí. Ahora probamos de vuelta. ¿Sí? Bueno, retornó el 5. Ahora, si yo quiero probar algo que sea divisible por 300, me devuelve nil, porque no hay elementos acá que sean divisibles por 300. Entonces, por eso que retorna nil ante el hecho de no encontrar un elemento. Alguien preguntó si era como el detect de Smalltalk, exactamente, y de hecho acá tenemos el detect, supongo que si esto hacemos, hace lo mismo, ¿sí? Pero hicimos el nuestro, este es un poco más, digamos, casero, digamos.
Y acá buscaría que esté el 0, básicamente. Bueno, ¿venimos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Los iteradores. Hasta ahora hablamos de los bloques nomás. Ahora vamos a ver qué son los iteradores. Bueno, las clases que implementan colecciones, como array, hacen lo que hacen mejor, que es acceder a los elementos que contienen. Es decir, que me permite, bueno, recorrer esa estructura. El comportamiento de qué hacer con cada elemento lo delegan a la aplicación y por eso es que nos permiten concentrarnos en qué es lo que tenemos que hacer nosotros, básicamente, y no estar pensando cómo recorrer esa estructura. Como nos pasa con la lista enlazada, que andamos pensando, tengo que acceder al puntero que accede al siguiente, o si tengo que acceder al puntero anterior, o si tengo que usar corchete, no me tengo que meter en cómo está implementado, porque cada clase se sabe de alguna forma resolver en cómo se recorre. La lógica de qué hacer con cada elemento, sea como sea que se recorra esa estructura, la delegan en el programador para que el programador se concentre en lo que tiene que hacer. En los casos anteriores, find sería encontrar un elemento para el cual el criterio sea verdadero, no cómo recorrer esa estructura. Si es un arreglo, si es un conjunto, si es una lista, si es un grafo, si es un árbol, problema de cualquiera de esas estructuras cómo se recorren. Si yo le digo find, quiero que me diga si está o no está. Esa es un poco la filosofía. Entonces, el iterador, acá hablo del each y el collect, el iterador each es el más simple, solo invoca yield para cada elemento. O sea, si nos ponemos a pensar qué es el each, lo que hace es, va haciendo un yield para cada uno de los elementos. Por ahí si no lo pensamos de esta forma, empezamos a ver también cómo solucionar bastante, ¿no? Cómo es implementar el each. Pero si vemos esto, yo lo que estoy haciendo con el each es simplemente repetir para cada elemento el método el bloque que me mandan. Entonces, yo imprimo, si acá pongo en vez de esto pongo un print y coma, como habíamos hecho hoy, con cositas así, ¿sí? Bueno, ahora, el collect, también conocido como map, de hecho map o collect son lo mismo, invocan yield para cada elemento, pero el resultado lo guardan en un nuevo arreglo que es retornado. Entonces, si ponemos, acá estamos viendo khmtw, ¿sí? Si le digo collect y a cada elemento le digo suc, ¿qué les parece que hace esto? La letra siguiente, es decir, en este caso retorna Linux. A todo esto le podemos poner join y nos lo concatena y nos da un string. ¿Qué pasa con la Z? Después de la Z con suc viene la AA. Así funciona el suc, ¿sí? Porque no es que después de... No funciona con... no existe el char acá, básicamente. Entonces lo que hace es, después de la A, de la Z viene el A. Empieza con... agregamos letras. Está toda la documentación del suc eso. Bueno, otros usos de los iteradores. Bueno, los iteradores no se usan con array, no solo se usan con array hash, su lógica es muy utilizada en clases de entrada-salida para retornar líneas sucesivas o bytes. Entonces podemos ver también que con un file, ya lo vimos esto en la demo, hacíamos un file open de un archivo y podemos hacer un each donde cada elemento, en vez de ser un elemento, un arreglo, es una línea, porque así funciona el each de un file. Me devuelve cada línea hasta el barra n como un getS y puedo imprimir cada una de las líneas o hacer lo que yo quiera por cada línea. Abajo lo que puedo hacer es hacer un each with index, que el each with index me devuelve la línea y el índice de esa línea del arreglo, es decir, que puedo tener el número de la línea. Entonces decir put line 1, line 0 is el texto de la línea, line 1, line 2, line 3, así con el contenido de la línea, ¿sí? Y después, bueno, en este caso cerramos el archivo. ¿Qué pasa con los hashes? Si yo acá hago un hash, vean que lo que sucede es que el each
toma cada uno de los valores como clave, valor, porque en realidad esto es lo mismo, de hecho lo podemos hacer así. X e Y va a tomar el valor de... la clave es X, el valor es que me faltó la... Acá. A ver, ¿qué puse mal? Tienes razón. Tienes razón. Ya. Bien. Perfecto. Vamos de vuelta, así es mejor. Me decían que me faltó la I. Faltó el boludo ahí. Vamos con el inject. Bueno, este iterador tiene un nombre raro. La verdad que sí, no se esmeraron mucho. Y lo que permite hacer es acumular un valor a lo largo de los miembros de una colección. Entonces recibe un parámetro que es el valor inicial para comenzar a acumular. Si no se especifica, toma el primer elemento de la colección. Por lo tanto, si hago un inject 0 sum, element, lo que voy, el bloque lo que va haciendo es sobre sum va acumulando el resultado de lo que yo haga, y lo que tengo que hacer es no ir incrementando sobre sum, sino simplemente la operación que quiero ejecutar. Fíjense que esto que está así, como lo estoy presentando, no hace un sum igual o sum más igual element, porque eso lo va haciendo solo el mismo inject. Entonces simplemente hacemos lo que queremos hacer entre los dos elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que esto me da la sumatoria de el 1 más 3 más 5 más 7, ¿sí? 1 más 3 más 5 más 7 me debería dar... No, ¿qué hice? Claro, estoy tonto, hoy estoy tonto. Ahí está. Ahora sí. Me da, ¿qué mierda estoy haciendo? Es muy raro el nombre, y sí, es una suerte de acumulador con, digamos, lo que quieras hacer. En este caso, fíjense que acá estoy usando el inject con 0 y acá estoy usando el inject sin nada, porque si yo no le mando, esto inicializa sum en 0, pero si yo no mando nada, lo inicializa en 1, ¿sí? En el primer elemento, ¿sí? Entonces, a ver, si vamos acá, ¿sí? Me da exactamente lo mismo, porque en realidad arranca directamente con el primer elemento ya calculado, básicamente. Inicializa la sumatoria en el primero y empieza a partir del segundo. Lo mismo pasa con el inject con el producto. Acá lo tengo que inicializar en 1 porque si no, acá sería lo mismo, exactamente igual. Bueno, no lo tendré que inicializar en 0 porque si lo inicializo en 0 me va a sumar nada más. Me va a dar siempre 0. Va a multiplicar todo por 0. Si acá le pongo inject y lo pongo en 0, siempre da 0. Por eso es que lo pongo en 1 y funciona, y si le saco esto me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Siempre el primer parámetro va a ser el acumulador. Sí. Bien. Ahora, el inject también tiene una forma un poco más difícil de entender por qué funciona así. ¿Qué les parece que hace esto? El primer punto. El primer punto es idéntico al que hicimos hoy. ¿Sí? Que hicimos acá arriba. Es muy loco porque lo que le estoy pasando es el símbolo con el cual voy a interactuar con esto. Es la operación, el símbolo, la operación que voy a usar entre el receptor y el receptor, en este caso sería el acumulador, sum, y le va a mandar un argumento extra. O sea, tiene que ser algún método que reciba, por ejemplo, en este caso sería x más y. O sea, x es sum más y. Pero podría ser algo así como
A ver, por ejemplo, si uno, a ver si se me ocurre poner, a ver, join, ¿qué hace? Bueno, hay que ver join si al integer no, claro, vamos a ponerlo esto como string, o así, vamos a decir, control U, y vamos a poner porcentaje W, A, B, C, D. Join. Pero a ver, porque esto lo tengo que poner. A ver si digo A.join B. Ah, porque join no recibe. Join es para un arreglo, qué tonto, ¿no? Claro, estoy pensando qué otro método. Algo recibe un argumento. Se me ocurre de vuelta más. Tiene que ser un método que reciba, que por ejemplo un string reciba otro string. No se me ocurre acá, justo con este. Si pongo el más, me los va a joinear básicamente. Me los concatena. Pero tiene que ser un método que reciba, tiene que ser algo que sea un string y recibe un método que recibe un valor cualquiera. Concat, pero concat es el más. A ver, no sé si. A ver, concat. Sí, ve. Es lo mismo que el más, pero sí va a andar con concat. Ahora sí le pongo dos puntos concat. Ahí está. Bien, Valentín, gracias. Perfecto, bueno, para que vean que no, con el más uno lo ve como que es A más B, parecido. Bueno, acá hace A.concat B, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? El inject es raro, pero bueno, acá lo que podemos ver es que puedo pasarle el símbolo del método que quiero llamar, invocar. Recuerden que el más es lo mismo que a un 1, decirle un send de 2 puntos más, 2. Send método de coma 2. Ahí está. ¿Sí? Ahí funciona. Este inject de acá abajo es igual al de arriba, pero la diferencia es que inicializa al acumulador en 100. Por lo tanto, me tiene que dar 116 en vez de 16. Y este que está acá va a calcular la productoria como hemos visto antes, ¿sí? 105. Después vamos a entender por qué funciona eso con el 2 puntos más. Cuando más adelante veamos el símbolo, tratar de entender por qué es tan crítico y por qué funciona esta cosa rara. Que siempre nos gusta meter las cosas abajo ¿cómo se llama? Del microscopio. Justamente vamos a ver para qué se usa eso que está diciendo Inti, el ampersand. Bien. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora no se preocupen, piensen que es magia, de esa magia que se la pueden creer de acá unas semanitas nomás, que lo vamos a ver. Bueno, pero ¿qué problema tienen los iteradores? Los iteradores están muy buenos. Uno dice, tengo el leach, el collect, el inject, el map, el detect y todo fantástico. Ahora, en algunos contextos es una porquería como todo. Entonces, son parte de la colección y no una clase aparte. En otros lenguajes como Java, las colecciones no implementan sus iteradores, sino que son clases separadas, como por ejemplo la interfaz iterator de Java. El gran problema que tienen estos que estuvimos viendo hasta acá, como el each, es qué pasa si tengo que recorrer. O sea, estamos recopados los objetos. Decimos, no, pues tengo el each, que es re divertido. Hago un each do value y ahí juego que escribo todo salticando por la pradera, todo hermoso. Y de repente decimos, pero para, te digo una y te rompo todos los esquemas. ¿Cómo hacer para recorrer dos colecciones a la vez? Chan. Con el each no podés. No se puede. Entonces, ¿cómo hacemos? Para hacerlo tan pavote como eso. Entonces, aparecen los enumerators. ¿Qué son los enumerators? ¿Qué de nombres parecidos? Bloques, iterator y enumerator.
Pucha, que inventaron cosas. Bueno, vamos a ver qué es esto. Estoy viendo que varios escriben, así que estoy tratando de ver si alguien tiene algo que preguntar. Sí, parecido, parecido. Bueno, el enumerator es una clase que en realidad nos va a permitir ir pidiéndole el siguiente elemento de la colección. De alguna forma está todo hecho con enumerators para poder entender mejor de qué se trata la cosa. Y vamos a tratar de analizarlo viendo ejemplitos. Entonces, tenemos por un lado un arreglo A que tiene el elemento 1, el 3 y el cat. Y por otro lado teníamos un hash que era dog, canine, fox, lupine. Lo interesante de esto es ver que vamos a crear dos enumerators, que los enumerators los podemos crear, acá lo vamos a ver que directamente le decimos toEnum para convertirlo a un enumerator, y tenemos dos variables, enum A y enum H, y le voy a ir pidiéndole a cada uno next para ver cómo en un criterio objetoso no usamos un for para ir recorriendo dos colecciones como haríamos con un bubble sort, por ejemplo. Acá lo que estamos haciendo es ir pidiéndole a cada elemento el siguiente de una forma objetosa. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a probar esto. Ahí tengo enum A y enum H. Enum A, next, fíjense que tiene el 1, el 3 y el cat. Si le pido el 1, le pido el siguiente, le pido cat. ¿Qué pasa si le pido el siguiente? ¿Qué les parece? ¿Tiene un siguiente? No tiene siguiente. Nil. Bueno, acá es un poco más brusco. Me tiro un stop iteration. Por primera vez, después de haber visto que con Ruby podía agregarle a un arreglo en la posición 3 millones que no existe y me devuelve todos nil y le importa nada, vemos que de repente el enumeration cuando le digo next explota con una excepción. Vamos a ver cómo la gente de Ruby usa las excepciones como parte del flujo del código natural de un programa, como una estructura de control más, como ustedes usan el if. Acá vamos a ver una solución impecable basada justamente en excepciones para poder resolver un problema. El tema es que, como estuve mostrando acá, yo avanzaba en un A. Ahora, si yo avanzo en un H, me devuelve el primer elemento, que fíjense qué loco, ¿no? No es la clave, es el par clave-valor. El par clave-valor y después el stop iteration. ¿Sí? ¿Me siguen? Enumerators e iteradores. Si un iterador se utiliza sin bloque, entonces retorna un enumerator. Entonces, son primos hermanos y no determinator como decían, sino que acá vemos que el each sin bloque lo que me devuelve es un enumerator. Entonces, fíjense que de alguna forma el each está resuelto con enumerator. De hecho, esta sintaxis a me volvió un numerator y le puedo ir pidiendo next, next y lo mismo. ¿Sí? Muy bien. El método loop ejecuta código que se encuentra dentro de un bloque. ¿Sí? Si yo pongo esto que estamos viendo acá, ¿qué les parece que hace? Lío hace. Mi máquina empieza a calentarse. No, porque está el garbage collector que viene y se come eso sola. Los 3 solas que pasaron viene el garbage collector y se lo lleva. Ya no están más. No se va a comer la RAM, pero bueno, está haciendo un montón de pavadas, no tiene sentido. No termina nunca ese loop. ¿Qué pasa si ejecuto este código? Ahora, ¿qué les parece? Prime el 1 al 10. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá dice break if i es mayor o igual a 10. El break rompe y sale.
Y abajo vemos que tengo dos arreglos. Un short enum que tiene 3 elementos y un long enum que tiene de la A a la Z. ¿No? Ahora, ¿qué hace el loop de abajo? Va poniendo uno y otro. Exactamente. Es decir que lo que está haciendo es imprimiendo el primer elemento de short enum, el primer elemento de long enum. Después la siguiente iteración, el segundo elemento de uno y el segundo del otro. Y así va siguiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando llega al tercer elemento del short enum con el tercer elemento del long enum? Avanza al siguiente y ¿qué va a hacer short enum? ¿Qué nos va a tirar cuando le digan next después del 3? Nos va a tirar la excepción. Pero no se va a romper. Porque el loop trapea esa excepción, solo esa excepción, el stop iteration, porque justamente, ¿para qué se usa el loop? Para iterar. Pero si recibe un stop iteration es lo mismo que un break. Entonces sale. Entonces, vamos a probarlo. Y ahí termino. ¿Sí? Ejemplos de cómo usar una excepción y no como siempre. A ver, cuando uno aprende excepciones, generalmente yo lo que me imagino es una escoba con una palita. La palita esa que tiene, esas palitas para juntar la tierra que uno barre. ¿Por qué? Porque uno tiene las excepciones y dice, ah, buenísimo, tengo excepciones, que hago un try catch, en el medio de toda la basura, la caca, la meto en la palita, lo tiro en el tacho de basura, lo meto bajo la alfombra y solucionado todos mis problemas. Las excepciones son una forma de tapar los problemas, de no hablar de lo que pasa. Mentira. Las excepciones son una forma de programar más tirando al go-to o a la programación dirigida a eventos que a otra cosa. Es decir, me interrumpen por algo no esperado y reacciono con código como si fuera un if, un while y no una programación estructurada. Tenemos que desestructurarnos, tenemos que empezar a decirle go-to, existir por algo, excepciones existen por algo. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver cómo se usan las excepciones para que esto sea así. Porque, bueno, cuando uno trapea excepciones con una especie de if, con lo cual uno puede saber que si es un stop iteration, puede frenar por esa razón. ¿Sí? Acá Inti dice, prefiero saber si hay algo mal. Bueno, hay dentro de las buenas prácticas de la programación, yo generalmente cuando hablo de lenguajes, o en C, o en Ruby, en Python, no importa, el lenguaje, hay cosas que trascienden los lenguajes, que son buenas prácticas genéricas de cualquier desarrollo, totalmente independiente del lenguaje. Y hay una buena práctica que se llama fail fast, es decir, cuanto más te explote en la cara, mejor es. Las excepciones no hay que trapearlas para guardar la basurita bajo la tierra. Siempre nos tiene que explotar en la cara. Un error horrible, pero que venga alguien y me diga. Por eso lo digo Inti para que el resto también lo entienda. Si ustedes vienen con un usuario que te dice que tiene un problema, vos sos el desarrollador de una aplicación y vos guardabas la basura bajo la alfombra, es decir, trapeaste excepciones y lo que le mostrás al usuario es que está todo bien, todo está siempre bien. Pero el tipo no puede guardar lo que quiere guardar. Pero está todo bien, no es nada. Vivimos como en The Truman Show, un mundo de mentira, porque no funciona la aplicación y no sabemos por qué corno explota. Ahora, yo prefiero una aplicación que falle y el tipo venga y me dice, no puedo guardar porque el campo que querés guardar tiene 200 bytes y el campo de la tabla dice que guarda 50, entonces me lo va a truncar y está explotando porque ese motor no soporta bla. Bueno, que venga un error horrible, pero por lo menos cuando me lo da digo, ah, listo. Prefiero eso, ponerle lindo el error, o sea, ponerle una interfaz bonita, pero mostrame el error de por qué explotó y que explote en la cara. Eso es importante. ¿Sí? Eso se llama fail fast. No guarden basurita bajo la alfombra, básicamente. Bueno, el numerator como objeto. Entonces, sabemos que es posible usar each with index
en array, o sea, lo vimos también en el file. Entonces, fíjense que yo acá puedo jugar con esto y vamos a ver qué es lo que hace. Yo si hago un each with index, lo que va a hacer es devolverme el elemento con el índice y lo que voy a guardar en el resultado es los dos valores juntos. Entonces imprimo result, tengo que el A está en la posición 0, el B en la 1 y el C en la 2, ¿sí? Ahora, y si queremos hacer lo mismo con un string, ¿cómo lo haríamos? Y acá es donde empezamos a ver cómo se construyen cosas. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto con los strings? Porque el string no es una regla. Entonces, no existe el each with index en string. Vamos a poner un hola mundo. Each with index. Sí. Pero sí existe el each char. El each char, ¿qué me devuelve? Un enumerator. Entonces, como dice acá, pero sí existe el char que es como each de array, pero sobre cada carácter del string. Si no enviamos un bloque, retorna un enumerator. La interfaz enumerable, que es una interfaz como las interfaces serían métodos que responden cualquiera de los que lo implementan, define el método each with index. Entonces yo ahora sí le puedo decir a each char un each with index de lo que hacíamos acá. Ahora acá si le pongo a igual a esto y vamos a next, vemos que me va respondiendo lo mismo que el otro, ¿sí? Ahora ya se empieza a portar como yo quería, ¿sí? Lo interesante entonces es que yo ahora puedo usar este que está acá, ¿no? Es lo mismo que hicimos hoy, ¿sí? Ahora, fíjense que, ¿vieron que decíamos, si nos jactamos? No, si se te trabó a vos sola, Mailén, ¿sabes lo que tenés que hacer? Yo te espero. Salí y vuelve a entrar. Porque eso pasa a veces cuando cambias el foco, el navegador, no sé por qué. Te espero, te espero. Volvé y decís hola. Hola, Mailén, ¿estás de vuelta? Bueno, ahora se ve la pantalla. O ya. Bueno, ahora, en Ruby se recontra jactan de que son expresivos. Pero esto les parece expresivo, dice cat, each char, each with index. ¿No es como muy reiterativo? ¿No hay muchas veces each para que sea expresivo? ¿Somos rompehuevos? Sí, somos rompebolas. Entonces, vamos a decir, no, pues es que vamos a sacarle el each de vuelta para que no quede tan... y funcione. O sea que el each char, en vez de usar each with index, al enumerator directamente le pueden decir with index para no volver a poner each. ¿Sí? Lo mismo. Más expresivo, si lo leen, de vuelta. Díganme, a medida que leen código, que en inglés parece que le estamos hablando a un string, le decimos each char with index do, y casi que leyendo los métodos, estamos leyendo qué es lo que estamos queriendo hacer. Eso es lo que siempre decimos que se ve como una buena cualidad de Ruby porque es código expresivo. Bueno, y ahora viene la parte donde por ahí puede confundir un poquitito. Perdón, acá Maylene dice, con el each char trato a cada carácter por separado. Claro, el each char te devuelve, da un string cada char, para que vos con eso hagas lo que quieras en un bloque, o en este caso te devuelve un numerator para que después uses un método propio numerator que te permite, por ejemplo, agregarle el with index para poder tener el char con el índice y hacer lo que quieras. Ahora, si teníamos que enumerator parecía terminator, ahora vamos a ver un enumerator utilizado como un generator. Es decir, que todos son amigos, primos, hermanos y conocidos del T-1000, de Terminator de Schwarzenegger. Entonces, ¿qué sería enumerator como generators? Lo voy a decir en criollo. Lo voy a decir primero leído acá y después lo voy a decir en criollo y pongo un ejemplo para que se entienda mejor. La idea es crear objetos enumerator explícitamente en vez de hacerlos a partir de una colección. O sea, en una colección
el enumerator va enumerando los valores que salen de la colección. Es decir, que lo que va haciendo es va moviéndose en esa colección, sea una lista, un grafo, lo que sea, por todos los elementos de esa colección y me va devolviendo elemento por elemento. Cada vez que le digo next, me devuelve un elemento. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, lo que estamos diciendo es que en vez de recorrer una lista, vamos a tener un generator. ¿Qué es un generator? Que no es una... O sea, el objeto, desde donde va sacando los elementos, no es una estructura de tipo colección, sino que es una estructura programática que genera valores cada vez que se los voy pidiendo. Entonces, podría darme números aleatorios, podría darme los números de la sucesión de Fibonacci en orden, podría darme los números primos, podría ir dándome los números, bueno, o sea, cada vez que le digo next, me genera un nuevo valor que cumple con algún código que implementa algo que yo quiero generar. ¿Me siguen la idea? La idea, ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, podemos crear objetos enumerator explícitamente en vez de hacerlos a partir de una colección. Eso es lo que les quise decir. Entonces, claro lo que dice Inti. El bloque define el valor del next. Para ello necesito utilizar un bloque en la creación. El código del bloque se usará por el objeto enumerator cada vez que el programa principal le solicite un nuevo valor, next. Este bloque no se ejecutará como otros bloques, dado que su ejecución, en vez de dispararse como se dispara en otros bloques cuando reciben un bloque que lo usas con yield, acá es un poco distinto. Cada vez que me digan next, la ejecución del bloque se va a pausar y vuelve a ser invocada cuando encuentre un yield, o sea, todo al revés. Cuando solicita el siguiente valor, el código del bloque continúa a partir de la siguiente línea al yield. A ver, todo esto obviamente no se entendió nada, pero cuando vamos a ver el ejemplo, estas son las cosas que tenés que leer en la primera vez y decís, no entendí nada de lo que acabo de leer. Bueno, listo. Entonces avanzo, veo un poco, vuelvo, lo leo y ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a volver a leerlo después del ejemplo. ¿Vale? Entonces, veamos acá generando una secuencia infinita. ¿Por qué una secuencia infinita? Porque justamente Fibonacci cuando termina nunca, es una secuencia infinita. Por eso es que esto es muy parecido al funcional, al paradigma funcional. ¿En qué sentido? Bueno, Fibonacci, en este caso, es un enumerator ahora. Por eso que ponemos Fibonacci igual a enumerator new. Y lo que recibimos es un bloque. Cuando decimos enumerator new, el new no recibe un argumento, recibe un bloque. Bueno, sí, es un argumento, pero un argumento tal cual, cualquier argumento que pueda recibir cualquier objeto con el new. Lo que pasa es que el enumerator sí o sí necesita esto. ¿Para qué? Para poder determinar cada vez que le digan next qué código va a ejecutar. Entonces fíjense, es lo que pone dentro del do, es el mismo método que estuvimos viendo con la sucesión de Fibonacci. Pero acá no es que lo implementamos con un corte que era hasta un valor. Acá es un loop infinito. ¿Sí? Acá recibe el caller, que de alguna forma caller es quien esté usando el next después. Fíjense que cada vez que digan next, el tipo va a devolver con yield el valor. Pero eso va a quedar colgado en ese caller yield hasta que no digan next. Entonces la primera devuelve 1. Cuando me dicen next, pasa, avanza al siguiente y se queda colgando en el yield de vuelta. Cuando le digan next de vuelta, devuelve el 2. Ejecuta todo el loop, vuelve al caller yield, se queda frenado. Así sucesivamente hasta que dejen de decirme next. Entonces, si probamos este código, vamos a ver que yo acá le estoy diciendo 6 veces Fibonacci next y voy a imprimir los 6 primeros valores de la sucesión de Fibonacci. Probamos esto. Genial, bueno. Entonces vamos a ver si esto anda con 600. Anda con 600. Pasa que los números son muy grandes, como lo estamos viendo acá. Cada vez que imprimo un número, fíjense que el último número fue gigantesco. Bueno, vamos a ver un poco mejor esto. Como esto es un enumerator, Fibonacci, yo a Fibonacci le puedo decir que me traiga los primeros 1000. En vez de usarlo así, a Fibonacci le puedo decir first
1000. Y eso me devuelve los primeros 1000 valores de la sucesión de Fibonacci. Pero si le pido el último, ese es el número, digamos, el milésimo, el número, el valor de la sucesión de Fibonacci en la posición 1000. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Cómo se lee? Como medio raro. No entiendo ni lo que dice Javier ni lo que dice Diego. ¿Qué? No entiendo qué es lo que es raro. No, pero ¿están hablando del número o están hablando de- Perdón, Javier preguntó cómo se llama ese número. Ah, del código. Está bien. Ahora vemos el código. Pero si preguntan cómo se lee este número, la verdad no sé, es un número muy grande. Si quieren que les diga si es el 4.000 millones de no sé qué, no sé cómo se lee un número tan grande. No sé si era eso lo que decía. Después, ahora vamos a leer esto, a ver la parte que por ahí los confunde. Fibonacci es un objeto enumerator. Yo estoy creando enumerator new. El resultado de hacer un enumerator new es devolver un objeto de tipo numerator. ¿Qué eran los enumerators? El enumerator, recuerden que si uno ponía acá 1,2,3 y le digo each, me devuelve un enumerator. Este enumerator tiene tres elementos adentro. ¿Ven? Es fácil de entenderlo porque ¿qué hace? Cada que le digo next me devuelve el siguiente, el 1, el 2 y el 3. Ahí terminó, pum, stop iteration, muere. Ahora yo lo que quiero es un enumerator distinto, que en vez de ser generado a partir de una colección, que se genere con código genérico. Entonces, ¿qué sería con código genérico? Acá lo que estoy diciéndole es, cada vez que me dicen next, lo que va a hacer este bicho es devolver esto que está acá. Es decir, que acá hay una suerte de doble dispatching. No tenemos que ver cómo está implementado. Tenemos que entender que caller es quien me esté llamando. Acá cuando me dicen Fibonacci next, lo que está haciendo es de alguna forma, ese next se está impersonando de alguna forma en este caller.yield. O sea, cada vez que dicen Fibonacci next, viene acá. Pero ahí se queda trabado el código hasta que no haya la ejecución de un yield que tenga sentido. Entonces, ¿qué hace? Mientras entra por acá y calcula, pone i1 y i2 en 1 y 1. Y empieza la iteración, loop do, color, yield, y acá le mandaría 1. Pero esto no se va a ejecutar hasta que no le digan a este objeto next. Cada vez que le digan next, va a devolver el valor y girar en esta iteración hasta acá. Ahí termina la cuestión de esto. ¿Se entiende? El loop no se pausa, se pausa esta invocación. A ver, esto es un método de alguna forma que retorna ese valor cada vez que le dicen next. Listo, ahí termina el tema, digamos. ¿Se entiende? Más allá de que no entiendan cómo está hecho, lo que tienen que entender es que si ustedes quieren hacer un generador de números, acá lo que hacen es recibe como argumento caller, que termina siendo digamos, el objeto, en fin, que es casi un self, que le están diciendo next, básicamente. Alguien le está diciendo next. Cuando dicen next, se retorna en este paso. Con call yield y el valor que vos quieras, devolvés el siguiente valor. ¿Cómo lo calculás? Bueno, acá es la sucesión de Fibonacci, pero puede ser cualquier otra cosa. Bien. Ahora, como es un enumerator, respeta un montón de métodos que el numerator tiene. O sea, el enumerator se comporta, o sea, cuando vemos a una lista o a cualquier cosa, ¿no? Para un arreglo que le decimos first, last, cosas por el estilo, podemos entender que entonces con first min me devuelve
Esto funciona como cualquier enumerator. Los primeros 1000 y le pido el último elemento de los primeros 1000 de la sucesión de Fibonacci. O sea que vas a invocar al código de la sucesión de Fibonacci 1000 veces para generar los primeros 1000 y después se va a quedar con el último. Ahora, con los enumerator como ese, que es un enumerator que genera una secuencia infinita, o sea, no termina nunca, hay que tener cuidado porque ese loop no termina nunca. Entonces, los métodos comunes de los enumerators, como count o select, tratarán de leer todos los elementos para poder decir cuál es el count. Por ejemplo, si yo acá le digo a mi Fibonacci count, esto funciona, pero no me devuelve nunca. ¿Por qué? Porque sigue generando números. Genera y no termina nunca. Entonces lo tengo que frenar, ahí lo maté. Porque es una lista infinita, no termina en un momento. No termina nunca, por eso hay que tengo que tener cuidado. Entonces, hay que tener cuidado con el count. Y el select es otro que hay que tener cuidado porque el select, recuerden que el select, si yo tengo el 1, 2, 3, 4 y le digo select de todos los que son pares, ¿sí? Necesita tener todos los elementos para poder el select devolver un valor, ¿sí? ¿Cuál es el bloque donde? Fibonacci no tiene. Si yo acá le digo first, no tiene bloque el first. Si yo le digo first de 10, me da los 10 primeros números de Fibonacci. Es como si esto fuera un arreglo que yo le digo del 1 al 100, le digo first 10. ¿Sí? Es lo mismo que Fibonacci le digo first 10. La misma lógica. No hay bloque acá. Ahora, si yo acá le digo count, sí termina. ¿Por qué? Porque es finito, esto termina. Pero si yo a Fibonacci le digo count, no termina. ¿Sí? Los bloques, ¿qué bloque acá? Cada vez que dice color yield, es decir, cada vez que ven acá que este loop, o vamos a hacer otro, a ver, random, a ver, esto creo que es, este random, era F11, Rui. No me acuerdo cómo era random. Al revés. Bien. Si yo acá vamos a poner random generator es igual a enumerator.new y un x loop x.yield run 100. Si no me quedo mal, ahí está. Si ahora le digo random generator first 10, ¿lo entienden ahí? En vez de coso, si le digo first, ahora siempre genera números aleatorios, no importa. Este es un enumerator que genera números aleatorios, no es como la sucesión de Fibonacci que tiene un orden. Acá siempre genera números aleatorios. ¿Sí? ¿Cuál es el bloque que retorna? No, acá es el loop, es porque esto es una lista infinita de números aleatorios. Y acá lo que estoy haciendo es
este X yield es el que se frena cada vez que yo le digo next. Yo soy a random generator. Le digo next, me genera siempre números aleatorios distintos entre 0 y 100, pero se frena ahí. ¿Se entiende? O si quieren hacer otro que sea los números del 1 al lo que sea, vamos a poner un random generator y igual 0. Ahí está. Ahora si pongo, bueno, me quedó el nombre random generator. First PS. ¿Por qué estoy volviendo? Ah, qué tal. Le pifié acá por poner una coma y no punto y coma. Ahí está. Ahora sí. ¿Se entiende? No, acá funciona de otra forma, no es como el yield del bloque, no recibe un bloque. Si tratan de esperar a que este yield funcione como el yield que vimos al principio es otra cosa, porque acá a X le está diciendo yield, que no es lo mismo que el yield que venía en otro contexto. Acá se está usando, por eso le decía, como una suerte de doble dispatching. A ese X le están diciendo yield, que no es lo mismo que usar yield en un bloque, en un método. ¿Sí? Lo que quiero que se entienda, bueno, son ejemplos. El de Fibonacci es el que está en el libro del Pickaxe y acá lo que trato de mostrarles es generando otras cosas. Ahí hicimos un generador de números random y otro que genera los números naturales básicamente, que no termina nunca. Esto si le digo los primeros 1000 y le pido de los últimos last 5, me devuelve los últimos 5 de esos que le dije, ¿no? Digamos, pero está calculando los valores sin ocupar en memoria una estructura que tiene los valores desde ese valor al otro, digamos. Es un generador, un enumerador que no ocupa memoria, sino que cada vez que le pido siguiente lo va calculando, básicamente. Lo que les quería comentar de esto es que tenemos que tener cuidado con los que son como Fibonacci, en este caso, con todos los que hice recién, son enumerators infinitos, es decir, representan listas infinitas que no terminan nunca. Entonces, cuando hacemos un count o un select, no van a devolver nunca el control porque tienen este problema de que necesitan toda la colección porque empiezan a calcular y no van devolviendo lo que necesitan. Entonces, lo que podemos hacer es escribir una función de select adecuada para nuestras listas infinitas. Entonces, fíjense que acá definimos un método que se llama infiniteSelect y vamos a ver qué es eso que estamos haciendo acá. Vamos a ver. No, copio cualquier cosa. Ahí está. Esto que estamos haciendo es definir un método que se llama infiniteSelect que recibe el enumerator. La idea es usarlo como está acá. infiniteSelect, le pasamos Fibonacci, que sería nuestro numerator, y el bloque que queremos usar para hacer el select como si fuera el select, porque el select de Fibonacci no terminaría nunca. Si nosotros queremos traer todos los números Fibonacci, select, todos los que son números pares, que es lo que estamos viendo ahí, x mod 2 igual a 0, como pasamos en el count, no retorna nunca. ¿Por qué? Porque el select necesita tener toda la estructura. Ahora, con nuestro infiniteSelect, lo que hicimos fue decir, bueno, escribo un infiniteSelect, que le paso mi enumerator, ¿sí? Y el bloque. Fíjense que el bloque, ¿sí? Este que está acá. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, esto es una forma de decir que sí o sí necesitamos el bloque. En este caso creamos otro numerator nuevo, igual al que hicimos para Fibonacci, pero distinto. ¿En qué sentido? Que fíjense que acá lo que hacemos es ir avanzando nuestro enumerator, ¿sí? El que nos pasan como argumento, lo vamos iterando, y para cada elemento devolvemos, cuando nos digan next, aquellos que cumplen con el bloque que me mandaron. Esto es una forma de hacer nosotros un select infinito, es decir, que sea un enumerator
que nos permite recorrer una lista infinita con una condición a medida que la voy descubriendo. Entonces, esto lo que permite es que, si yo no le pongo esto, obviamente se cuelga, pero es una lazy evaluation. Fíjense que si yo a esto le digo acá los primeros 10 elementos, esto, infinite select. El punto de Fibonacci. Bien, vale, está. Ahí vemos los primeros 10 números que cumplen ser pares de la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Si yo lo quería hacer con un select, esto no se puede. Pero si miramos este código, vemos que creamos un nuevo numerator que lo que va a hacer es, va a ir iterando sobre el que recibo, a Fibonacci le va a decir, bueno, el que reciba, estos genéricos, puede funcionar con Fibonacci, como puede funcionar con el que hicimos, que se llama Random Generator, ¿se acuerdan? Lo mismo. Entonces, acá lo que voy haciendo es, a ese numerator le voy a ir haciendo un each, va a ir iterando, y como en el loop, la diferencia es que acá, si fuera un loop infinito, yo acá voy recorriendo el enumerator original en vez de hacer un loop sobre valores que voy generando, porque este infinite select recibe un enumerator al cual le puedo decir each. Entonces, a ese le va pidiendo el siguiente, el siguiente, el siguiente, y va devolviéndolo si cumple con la condición. Y si no, los va salteando, que con Fibonacci saltea bastantes entre valor y valor. ¿Sí? ¿Entienden? Lo tienen que mirar con más cariño por ahí, pero lo van a entender. Yo, fuera de esto, lo que quiero que de acá vean también es qué les parece esta sintaxis. ¿Les parece que es objetosa crear un método que recibe un enumerator para que después le pase el bloque? No tanto. Entonces vamos a hacer una refactorización de esto. Y una solución más conveniente es escribir los filtros como infinite select directamente en la clase numerator. Entonces, si nosotros acá tenemos un método que recibe un enumerator, ¿por qué no agregarle el método infinite select al enumerator y me ahorro un paso? Entonces, self sería el receptor en vez de num. Entonces, vamos a ver cómo sería. Si abro la clase numerator y le creo el método infinite select que recibe un bloque, entonces lo que hago es un enumerator new, do, caller, lo mismo que con cualquier enumerator, porque yo retorno el enumerator. Recuerden que acá estoy retornando un nuevo enumerator. Y fíjense que acá lo que hago es self en vez del enum que mandaba antes, porque self soy yo, el receptor. Entonces, si self es Fibonacci, va a recorrer todos los valores de Fibonacci fijándose si el valor cumple, con block call se fija si el valor cumple, y hace el caller yield para devolver el valor si cumple. Por lo tanto, ahora podemos ver esto que está acá, que ¿qué sería? ¿Qué devolvería? De la sucesión de Fibonacci aquellos valores que cumplen ¿qué? Primero, lo que vimos hoy. ¿Qué significaba esto? Que es par. Y después, ¿qué? Que de los pares se va a quedar con aquellos que cumplan ¿qué? Casi que contenga 13. No. Que termine con 13 seguido por un dígito, porque si no, no tendría sentido pedir que sean pares y terminen en 13. Entonces dice que terminen en 13 con algún dígito más. ¿Sí? Bueno, y de eso se queda con los últimos dos. Fíjense que a diferencia del método anterior, que era una llamada más procedural, yo ahora tengo la posibilidad de, como retornan enumerators, como esto retorna un enumerator, a Fibonacci le mando un infinite select que me devuelve otro numerator y le mando otra vez un infinite select que me devuelve otro numerator, que por eso le puedo decir first 2. Entonces, si pruebo todo este ejemplo, ahora puedo encadenar y tengo la posibilidad de
ver cuáles son los dos números de Fibonacci que son pares y que cumplen. Los primeros dos que cumplen, terminar en 13 y un dígito más. 13, 130 y 138. ¿Sí? ¿Se entiende? Que no es una cuestión de objetoso nada más, es una cuestión de usabilidad. A la clase numerator agregarle algo que retorna un enumerator me permite encadenar llamadas de enumerators. ¿Sí? Esto que estamos viendo es lo que se conoce como lazy evaluation también, o sea, usar los generators nos permiten a nosotros postergar hasta último momento, cada vez que digan next, el cálculo de algo que si no sería innecesario. Entonces optimiza el uso de memoria y CPU. Esto se usa mucho por muchos de los frameworks o librerías que acceden a las bases de datos para trabajar de una forma bastante parecida a esta. Entonces, no es necesario traerse todos los millones de datos que puede estar en una base de datos para ir procesando cosas. Y se dejan hasta el último momento donde sea posible. ¿Mm? Bueno, estamos viendo bastantes cosas de los enumerators, como habrán visto, y de los bloques y de todo esto. Vamos a ver bloques como transacciones. Eso que les acabo de explicar para mí fue algo que me maravilló. Es algo que por ahí, si no le prestan atención, lo pueden usar sin darle bolilla, pero los enumerators como generator termina siendo una de las grandes bondades de Ruby. Sí o sí debo definir esto para tener esa funcionalidad, ¿no? Si quieren tener listas infinitas y manejarse con operaciones como las que vimos recién, potentes, porque hay una materia que es opción de esta materia, donde se hacen ejercicios, competencias, ¿no?, de programación para resolver cosas, ¿no? Y a veces yo digo, esto es una batata Ruby básicamente, o sea, no podemos comparar Ruby con C o C++. Es una porquería como lenguaje, Ruby, Python y todos los lenguajes interpretados, en términos de, digamos, eficiencia. Pero a veces, tener el Audi TT no va a ser la solución para ganar la carrera, básicamente. O sea, lo que tenés que hacer es tener las herramientas a disposición o a mano para saber cuál elegir, digamos. Como el cirujano que va a operar y tiene bisturí, pide las herramientas que necesite. Acá uno tiene que entender para qué usar cada cosa. El potencial de las listas infinitas es el de poder hacer cálculos como estos de forma rápida y eficiente, básicamente. Con un lenguaje muy pedorro como Ruby, básicamente, que no es muy performante. Por ahí esto lo haces en Ruby y lo solucionas muy rápido para salir de una competencia o para solucionar un problema de forma eficiente, que por ahí si lo tenés que hacer vos a mano en C, a pesar de tener una herramienta recontra veloz y versátil para hacerlo rápido y potente, terminás haciendo una solución engorrosa y poco eficiente, básicamente. O sea que también son estas cuestiones que uno puede poner en la balanza. Bueno, bloques como transacciones. Podemos usar bloques para definir código que debe ejecutarse bajo ciertas condiciones transaccionales. Por ejemplo, abrir un archivo, procesarlo y cerrarlo. Se llama transacción ese protocolo en el cual uno tiene que saludar, hablar, saludar. Hola, ¿qué tal? Bla, bla, bla. Adiós, básicamente. Bueno, esto es lo mismo con los archivos. Hay un protocolo. Se abre el archivo, se procesa, se cierra. Pasa con los sockets en TCP/IP. Cuando yo hago una conexión TCP, establezco un handshake de 3 vías, proceso, que mando, recibo lo que quiero, después cierro. Pasa lo mismo con las bases de datos. Con las bases de datos puedo tener una transacción que sea hacer algo, por ejemplo, transferir de una cuenta a la otra y después comito el cambio. Entonces, si bien esto podemos hacerlo secuencialmente, utilizando bloques se simplifica mucho. Entonces, a la clase file le vamos a agregar un método de clase. Acá vemos que ese método self.openAndProcess es un método de clase. Entonces, fíjense que a la clase file, en vez de decirle new, le vamos a decir openAndProcess y va a recibir una serie de argumentos. Ese args con asterisco es una forma de decir todo lo que me mandes, no importa si es 1 o 100 argumentos. Es como una lista variable de argumentos. Es
Mándame 5 o 80 argumentos, no importa. Todo lo que vos me mandes yo se lo voy a mandar tal cual me los mandaste a mí, abajo adentro de ese método hay un f igual a file open que le envío exactamente el mismo args que recibo arriba. Acá no estoy hablando casi nada de esto, pero el args de arriba con un asterisco es lo que se conoce como splat. Y abajo estamos usando también el splat. Después vamos a ver qué significa ese asterisco, como también vamos a ver qué significa el ampersand que también vimos hoy. Por ahora veámoslo como, mira vos, así. A todo esto lo vamos a ver después, así que quédense tranquilos. Acá lo que vemos es que hacemos el f file open, hacemos un yield con f, es decir que estoy esperando que me manden un bloque para que ese bloque diga lo que tiene que hacer. Abro el archivo, hago un yield con el archivo, le mando el archivo abierto para que alguien lo procese haciendo lo que quiera y al último yo lo cierro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usa esto? No puse un ejemplo de cómo se usa. Pero ¿cómo se usa esto? Básicamente, acá estoy. Si yo tengo esto, yo acá lo que puedo hacer es un... Vamos a agregarlo, si lo vemos andando. Esto vamos a hacer así. File, open and process. Le mando el archivo que quiero abrir. Vamos a poner que es barra etc barra password. Y el bloque. El bloque, uy, no, dice... File open and process, dije el archivo rpc password y vamos a poner el bloque que diga acá tengo el archivo puts f. Creo que sería read, bueno ya no me acuerdo cómo es readlines, ¿no? No me acuerdo. Ay Dios, tengo un lío. No, por readlines me devuelve todo. Yo quiero ver Ruby file readline. etc file read. A ver, open read, que boludo, es más fácil. No, pero se lee todo. Y yo no quiero leer todas las líneas. Quería leer de una línea, pero bueno, evidentemente sí, no queda otra. Igual estoy pensando que algo me quedó mal porque me sigue. Me está tirando. A ver, vamos a ver. Vamos a copiar esto, pegarlo acá. Y vamos a probar esto. A ver si hay algo que estoy pifiando. A ver. Entonces, paso de que boludo. Ahí está. Por fin, bueno.
Como pueden ver, lo que hicimos acá es tratar de evitarle al usuario, que siempre tratamos como de que somos nosotros mismos, tontos, lo que estamos haciendo, bueno, no se puede, no abrís el archivo ni lo sacas. Directamente lo que haces es esto, ¿no? De ahorrarle el abrir y cerrar, básicamente. Estamos usando un bloque para mostrar cómo hacer algo así. Ahora, vamos a analizar un poco. El método de clase implementado fue desarrollado para que entienda los mismos parámetros que FileOpen, por eso el asterisco args y el asterisco args acá. ¿Sí? Ahora, para ello lo que hicimos es pasar los parámetros que puedes enviar a FileOpen. Esto se logra definiendo como argumento el método asterisco args, que significa tomar todos los elementos enviados al método actual y colocarlos en un arreglo llamado args. Eso es lo que se conoce como splat. Y después, luego llamando a FileOpen asterisco args, utiliza asterisco args que vuelve a expandir los elementos del arreglo a parámetros individuales. Lo vamos a ver después, por ahora obviémoslo, es lo que está pasando. Entonces la versión completa o mejorada de FileOpen es haber hecho este MyOpen, que sería parecido al Open and Process, donde en realidad lo que digo acá, MyOpen recibe args, hago un result igual a FileNew args, y digo, si me mandan un bloque, entonces lo que hago es, hago un yield con el file, tal cual hicimos con el Open and Close, lo mismo que hicimos acá, ¿ven? ¿Sí? Lo que pasa es que acá estoy asumiendo de que viene un bloque, por eso hago un yield. Porque ¿qué pasa si yo acá no le mando un bloque? Dice que hiciste un yield y no block given. O sea, el problema es que esto no funciona si no le mando un bloque. Entonces, lo que termina resolviendo el código que estamos escribiendo acá con MyOpen es, con block given, es una forma de preguntar, ¿este método recibió un bloque? Si recibió un bloque, entonces hago el mismo código del Open and Process, que es un result igual a yield file y después lo cierro. Y si no, retorno el archivo abierto para que el tipo siga elaborando como quiera. Entonces MyOpen es un MyOpen medio abierto. Un MyOpen que abre el archivo y me devuelve el archivo abierto si no me mandaste bloque, pero si me mandaste un bloque asumo que lo que querés hacer es algo y después de que lo hagas lo cierro. ¿Se entiende la idea? Bien. Y abajo indico. Y si no mandas un bloque no pasa nada porque acá dice if block given, si no lo mando, devuelve el archivo abierto, que está acá en result, es igual a file, que es igual a fileNew, y en este caso te devuelve el archivo con un fileNew. Si no, te retorna result, que es lo que haya resultado del procesamiento. ¿Sí? Ahora, esto que está acá, ahora sí me permite, vamos a probarlo de vuelta. Seguimos esto. Y si ahora probamos el método como lo hicimos acá, con un MyOpen, esto me retorna el archivo, pero si ahora le mando un bloque, va a ser lo que ahí está. ¿Sí? O sea, tenemos las dos formas de funcionamiento. Ahora, esto que hicimos es tan útil que FileOpen es lo que ya hace. O sea, lo hicimos al pedo básicamente. ¿Pero por qué lo hicimos al pedo? Para entender un poco lo que estamos queriendo mostrar. Que ahora podemos usar un bloque en la inicialización de un método, en este caso un file, para cambiar también cómo se usa y dar un montón de potencial. Porque fíjense que este open de file, si recibe un bloque ya lo procesa, y si no, lo que hace me devuelve el archivo abierto. Lo mismo que hicimos con el MyOpen lo resuelve ya file. Lo pueden mirar ya en la implementación si quieren. Bueno, y bloques como objetos. Ya con esto vamos, me parece que ya estamos casi terminando. A ver cómo venimos. Bloques como objetos. No, queda bastante. Bueno, igual vamos a terminar llegando acá cuando lleguemos a los lambda. Me gustaría ya ir cerrando porque es mucha información, me parece. Bueno, bloques como objetos. Aquí. Bueno, anteriormente mencionamos que los bloques son como un parámetro adicional pasado a un método. Podremos forzar bloques como parámetros explícitos utilizando
el ampersand en el último parámetro, Ruby va a buscar el código de un bloque cuando el método es invocado. Eso ya lo vimos cuando pusimos el ampersand, que de esa forma estamos forzando que sea un bloque enviado a un método. Este parámetro puede utilizarse como cualquier otro, pero nombrado, no con yield, ¿sí? Entonces, vimos en uno de estos ejemplos anteriores, acá, que acá estamos forzando a que reciba siempre un bloque, y a su vez, en vez de usarlo con yield, así como yield de la nada, ahora tenemos al bloque, le decimos call. Acá ya vimos algo que no habíamos explicado. Bien, entonces, vemos acá. Hay muchas cosas que yo no me quiero detener porque después las explicamos, así que por eso es que vamos y volvemos. También está bueno que vuelvan a mirar las teorías, ¿sí? Porque esto es difícil, es como un perro que se quiere agarrar la cola, porque básicamente no sé si empezar por la cabeza o la cola. Escribimos la clase procExample que define un passing block que recibe un action como bloque y le ponemos en @storedproc el action que recibe. Y después tenemos un useProc que recibe un parámetro y que hace que a storedproc le dice call parameter. Lo que estamos haciendo acá es una pavada grande como una casa para mostrar algo bastante pavote también. Casi como que es la función identidad, un f de x igual a x. Fíjense que lo que estamos haciendo es que nuestra clase recibe el passing block, le manda un bloque que lo guarda en una variable de instancia llamada storedproc. Lo interesante de eso es que como al bloque lo estamos viendo como si fuera una mariposa que la atrapamos adentro de una red, que es nuestro @storedproc. ¿Por qué digo eso? Porque lo guardamos en una variable, metimos el bloque en una variable. Hasta ahora lo usábamos como un método con un yield. Ahora lo que estamos viendo es que podemos meter en una variable de instancia un bloque. Y eso nos permite pensar que entonces los bloques también son objetos. Entonces, fíjense que con passing block le enviamos el bloque y lo guardamos, tipo un setter. Y abajo usamos el bloque que asumimos inicializado para invocarlo. Pero en vez de con yield, tenemos que usar el call. O sea, el yield es para que un método que recibe un bloque invoque ese bloque de forma implícita sin ponerle el nombre del receptor. Con call al objeto le decimos invoca el código del bloque que está en esta variable. ¿Sí? El yield de alguna forma termina siendo un call a un bloque. Entonces, claro, como le dice Inti, es mucho más explícito. Entonces, veamos qué sucede con esto. Creamos el objeto procExample. Al eje le ponemos procExampleNew. Le creamos un bloque que dice, recibe un parámetro, dice puts de parameter is, imprime el param. Y acá le decimos que use el proc con un argumento que en este caso es el 99. Si probamos todo esto, ¿sí? Y vemos que imprimió este parámetro es 99, o sea que terminó invocando al método con el mismo parámetro que recibe, eso como un forward, es un proxy básicamente. Esto que estamos viendo acá es procExample, es una suerte de proxy que todo lo que recibe se lo manda al bloque con useProc, ¿no? ¿Lo ven? ¿Alguna duda con eso? Piensen que Ruby retorna la última instrucción. En esta instrucción seteamos el bloque que viene en la variable ampersand action, es decir que action es un bloque. Y fíjense que ¿qué retorna ese método? El passing block. Un proc, lo estamos viendo acá, es un proc. Cuando elegimos passing block, como esto recibe una variable, la variable la asigna y retorna lo mismo que retorna la asignación, que es el bloque. Y vemos que el objeto es un objeto de tipo proc. ¿Sí? Y ahí empezamos a darle las tripas a los bloques. O sea, lo metimos adentro de... agarramos la mariposa, la metimos en una red, y la metemos en el frasco y ahora agarramos el bisturí y la vamos a abrir a ver qué tiene adentro. ¿Sí? Notar que pasando
ampersand action nos permite almacenar el bloque en una variable. Si no se usara el ampersand no sería posible, porque el bloque no se recibiría de esta forma, sino que se recibiría de una forma implícita y únicamente sería posible invocarlo con yield. ¿Entiende la diferencia, la importancia del ampersand? Vemos, avanzando un poquitito más con esto, vemos que call invoca la ejecución del bloque. Muchos programas utilizan esta idea para implementar callbacks. ¿Qué pasaría si retornamos el bloque entonces? Bueno, tenemos un método que se llama createBlockObject que recibe el bloque y retorna el bloque. Básicamente la misma porquería que acabamos de hacer con el set. O sea, si miramos lo que pasaba con el passingBlock, hace lo mismo que el createBlockObject. Acá retorna el mismo bloque que sería un proc. Y acá lo que vemos es que createBlockObject do y le pasamos el bloque. Y acá podemos hacer lo que queramos. Esto en realidad tenemos que hacer un proc y lambda. ¿Sí? Proc new es lo mismo que esto que acabamos de hacer. No tiene sentido este ejemplo, la verdad que es más confuso que otra cosa. Pero sí es interesante ver esto, ¿no? De poder setear bloques a modo de callbacks. Nos da la posibilidad de tener objetos que, por ejemplo, puedan hacer cosas ante eventos. ¿Sí? Y esa cosa que sea un bloque genérico para hacer lo que vos quieras, en un pre-post alguna acción. Y esos son callbacks que vos los podés programar y guardar como procs. Volviendo al ejemplo, si yo tengo un bloque acá creado que dice you call me with 99cat, termina invocando directamente al método el call directamente porque bo es un proc. Proc y lambda. Devolver un bloque es tan útil que en Ruby hay dos formas de hacerlo. O sea, hacer esto que hicimos acá es nada, es una porquería. Vamos a derecho al grano con proc y lambda. Devolver un bloque es tan útil que en Ruby hay dos formas de hacerlo. Lambda y proc. Toman un bloque y retornan un objeto. El objeto retornado es de la clase proc. Ya hemos mencionado que lambda controla los parámetros que requiere el bloque mientras que proc no lo hace. Y eso lo vimos en la introducción. Ahora por ahí lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces acá lo que podemos ver es que tenemos, vamos a ver un ejemplo acá como este que estaba acá. Esto en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo con un new de proc. Puedo poner acá un a es igual a proc new con esto que tengo acá. Entonces ahora puedo poner a call de 7, a call de pp. ¿Sí? O sea, ahí lo que crea directamente es un bloque, un proc que recibe un bloque. El proc new recibe un bloque, es como loco, ¿no? El proc new es parecido a lo que hace el createBlockObject. El bloque que recibe es el que retorna el proc new, básicamente. ¿Sí? El lambda es el que terminaba siendo más restrictivo porque yo podía definir b es igual a lambda. Por ejemplo, yo acá puedo decir a call y no mandar nada, ¿sí? Pero si yo acá defino un a, un b, vamos a poner b igual lambda de falla porque le tengo que pasar sí o sí un número, un argumento, ¿sí? La diferencia entre proc y lambda es que el lambda es un poco más seguro que los proc, por ese sentido, ¿sí? Y recuerden que los lambda también tenían la sintaxis con flechita, ¿sí? Que la habíamos visto también o sea, este b lo voy a definir con flechita. Estoy pifiando. Ya me olvidé cómo era la sintaxis del lambda. No hay lambda copado, acá está. Ah, directamente se usa así, sin este. Ahí va. Bcol 1, bcol. ¿Sí? Bien. Lo que es como objeto, bueno, vamos a cerrar porque estamos, por si paso si quieren consultar algo, porque este es otro concepto que me gustaría frenar acá de los closures. Los closures también se usan en JavaScript para hacer algo parecido a lo que vamos a ver acá.
Eh, pero bueno, vamos a dejar acá porque ya me parece que vimos muchos temas de estos con bloques y cosas que por ahí están muy mareados. Eh, ¿Tienen alguna duda? Si puedo hablar del alcance en Ruby, el alcance de las variables y ese tipo de cuestiones, ¿qué duda tenés puntualmente? Porque en Ruby las variables en general, recuerden que el tiempo, vos defines una variable y todo lo que venga debajo de esa variable, ya esa variable es visible para lo que quieras. Si lo que viene es un bloque, lo va a poder definir. Justamente la parte un poco más intrínseca con el alcance, que se ve también medio como congelar una variable, es esto de los closures, que es lo que vamos a ver justamente en la clase que viene. Por eso digo que por ahí, después de la clase que viene, va a tener más sentido. Porque lo que hacemos es justamente crear un bloque con un alcance acotado al método que lo define. O sea, lo que definís es un bloque que una de las variables que usa el bloque, se le- como le frizás el, el alcance de una variable al método, pero después el bloque lo usas fuera del método, entonces te queda prefijado el bloque con un valor. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, porque justo eso lo vamos a ver la clase que viene, que cerramos un poquitito todos estos temas, ¿no? De los alcances y todo, pero ¿alguna otra duda de lo que hemos visto? Lo del yield es masticarlo un poco, es usarlo. A mí la primera vez que lo vi me costó, pero ¿por qué me costó? Porque es una nueva instrucción. Vos aprendés que está en el while el if, el for, y de repente te dicen hay un yield, que es un bloque que le puedes mandar a cualquier método. Y decís, ¿qué miércoles? ¿De qué hablan? Así que la intención es esta del yield, es usarlo un poco hasta sentirse más, como más cómodo con lo que hace en realidad respecto a los bloques. Bueno, eh, después chusmé en el link que pasa Inti, lo pongo, sí, bueno, están todos en el chat ese, así que... Bueno, ¿alguna duda? Si no, voy cortando la grabación. Veo que no están preguntando nada. Voy cortando la grabación. Me quedo un ratito más por si quieren preguntar, pero veo que no hay ninguna pregunta. Así que voy terminando la grabación.